dice que, bueno, la reflexión de la luz es otro fenómeno, listo, como lo hemos ido dando, como hemos ido viendo con los que se han trabajado, y este feno- este fenómeno directamente es la capacidad de cambiar de dirección, ¿sí? Entonces, este fenómeno eh, permite, permite o hace que la luz cambie de dirección al encontrarse con un obstáculo. ¿Sí? Entonces, es el fenómeno que permite y hace que la luz cambie de dirección al encontrarse con un obstáculo. Este obstáculo puede ser de cualquier índole, es decir, puede ser rugoso, puede ser liso, pero entre más liso sea, mejor va a ser la reflexión, ¿sí? Si la luz no se reflejara, nosotros no podríamos ver los objetos directamente. La reflexión es ese fenómeno que nos indica los colores, ¿listo? Gracias a la reflexión se identifican los colores. Y es que los ojos lo que hacen es leer la luz que se refleja en los objetos. Cuando usted observa, ¿sí? Cuando usted observa una imagen, un artículo cualquiera, entonces, cuando usted observa un artículo cualquiera, ese artículo que se encuentra ahí le está a usted reflejando un color, ¿sí? El color que usted interpreta, supongamos que usted ve esto azul, es porque ahí, a ese objeto, le están llegando todos los colores, ¿sí? La radiación está llegando con todos los colores, pero de todos los colores que le llegan, el azul es el que está reflejando. Entonces, esta reflexión es la que permite que usted diferencie los colores de los objetos. Sí, entonces, gracias a la reflexión se identifican los colores. La reflexión implica que haya una absorción y una reemisión de luz. Porque claro, si acá viene un montón de colores y usted solamente ve el azul, ¿qué pasa con los otros? Entonces, los otros van a quedar dentro del objeto, ¿sí? Se absorben. Entonces, la reflexión de la luz trae consigo otros dos eventos. Como les decía, la reemisión de luz y junto a la reemisión trae la absorción de la luz. Absor Se me olvidó cómo se escribe absorción. La absorción de la luz. ¿Sí? Entonces, llega la luz sin clasificar, mejor dicho, sin separarse los colores, pero en el objeto al chocarse únicamente se va a reflejar uno y los demás van a quedar ahí. ¿Listo? Entonces hay reemisión del azul en este caso y absorción de todos los demás colores. Eh, la, como les decía, la reflexión de la luz depende de la superficie en la que se refleje y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces depende de la superficie. Si yo tengo una superficie lisa, ¿sí? Si yo tengo una superficie lisa, entonces la imagen se va a reflejar. Supongamos que aquí yo tengo un árbol. Entonces la imagen que se refleja va a ser muy lisa también, o sea, va a ser fácil de interpretar. Sin embargo, si yo estoy reflejando eso en una superficie que es rugosa, ¿sí? Haga de cuenta arena, o un suelo que tenga algún tipo de textura, esa imagen se va a ver distorsionada, porque todo este cambio de superficie hace que el objeto se vea distorsionado. Entonces, superficie lisa igual a imagen clara.
Clara no en el color, sino en la visual, ¿sí? Es fácil de identificar, algo que tiene bastante resolución. Superficie rugosa quiere decir que la reflexión va a ser de igual manera rugosa o distorsionada. ¿Listo? Todos los objetos tienen la capacidad de reflejar. Sin embargo, es más fácil reflejar en una superficie lisa que en una superficie rugosa. De hecho, nuestros ojos no alcanzan por lo general a determinar el reflejo en una superficie rugosa, sino que por lo general son lisas. Usted puede ver, por ejemplo, en la pared, si la pared está pintada con, pues, digamos, es concreto y es pintura normal, o sea, pintura con la que usualmente pintamos, eh, vamos a darnos cuenta que imagen no se refleja, ¿sí? Porque es una superficie que tiene textura, ¿sí? Que es rugosa. Y entre más rugosa, más textura tenga, pues más distorsionada es hasta el punto de que no se ve reflejo. Sin embargo, en algunas paredes, como por ejemplo cuando tienen un veneciano, pues el veneciano es muy liso y es brillante. Y eso hace que no tenga textura por lo mismo liso, por tanto, sí refleja más fácilmente. Entonces, ese tipo de, de superficie incide en la reflexión de la luz. Entonces, se refleja con mayor o con menor nitidez dependiendo de la superficie. Entonces, respecto a la luz. ¿Listo? Más adelante vamos a ver la reflexión con todas sus características. Sin embargo, vamos a retomar el último concepto que es la ley de la reflexión. Y en términos generales, la ley de la reflexión lo que dice es que el ángulo de incidencia en una reflexión es igual al ángulo de salida. ¿Listo? Es decir, que el ángulo de entrada en una reflexión es exactamente el mismo al ángulo de salida. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un espejo. ¿Listo? Ahí tenemos un espejo. Y pues usted se va a ubicar entonces frente a ese espejo. ¿Listo? Entonces tenemos ese espejo y usted está ubicado entonces acá frente a ese espejo. Si usted observa con algún ángulo de inclinación, usted se va a dar cuenta que usted no se va a ver en el espejo, sino que usted va a ver lo que está por este lado. Entonces, si acá hay, por ejemplo, un computador, ¿cierto? Entonces, si por acá hay un computador, entonces lo que usted va a ver al ver con un ángulo de inclinación acá, va a ser el computador que tiene ese mismo ángulo de inclinación. Recordemos que toda esta superficie viene siendo el espejo, ¿sí? ¿Dónde se utilizan? Los parqueaderos, por ejemplo, se utiliza por allá en la esquina superior o en los buses, hay un espejo que desde donde lo vea, por ejemplo, si esta es la esquina del parqueadero y esto está inclinado, yo lo estoy observando desde acá, yo puedo ver lo que hay en la otra esquina, ¿sí? Porque el ángulo con el que ingresa acá la luz respecto al espejo es el mismo ángulo con el que sale. Entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de salida. Si usted está frente a un espejo, entonces para que usted se vea, pues se vea fijamente, pues, ¿qué hace usted? Se ubica justo así de frente. Si usted se ubica a un lado, entonces lo que usted va a ver, pues es lo que esté aquí al otro lado, por el mismo ángulo de inclinación. Entonces directamente en, el, en términos geométricos, si este es el espejo y este es el ángulo de incidencia, ¿sí? O sea, el ángulo con el que llega la luz a este punto, el ángulo que se forma acá, que lo va a llamar el ángulo alfa, va a ser el mismo que se forma al reflejarle. Vamos a llamar el ángulo de incidencia y el ángulo de salida. ¿Listo? O sea que este ángulo alfa va a ser este mismo ángulo alfa. ¿Listo? Eso siempre va a pasar. Lo podemos ver con un láser, lo podemos ver
cuando utilizamos un espejo, lo podemos ver en muchas utilidades. Esto es lo básico respecto a reflexión. Los elementos de la reflexión, que es lo que continúa después de esta ley, los vamos a abordar en la siguiente sesión.